Cálculo de fuerza resultante y ángulo resultante de diversas cargas. Entonces vamos a hacer un nuevo ejemplo. Supongamos ahora que tenemos ya no una, ni dos, ni tres, sino varias cargas. Por ejemplo, vamos a poner una diversidad de cargas. Ahorita damos las coordenadas y los valores de cada carga. Negativa, negativa, positiva y negativa. Entonces imagínense que tenemos 6 cargas en este caso. Vamos a suponer que la distancia está dada en micrómetros. ¿Sale? Y las cargas están dadas en nanómetros. Vamos a poner esta que sea de 43 nanómetros. Menos 35 nanómetros. 22 nanómetros. Menos 40 nanómetros. 28 nanómetros. Y menos 37 nanómetros. ¿Sí? Ahora vamos a definir las coordenadas. O sea, este que sea 25,14. Recuerden que esto está en micrómetros. 32, menos 16. 8, menos 10. Menos 9, menos 30. Menos 34, menos 19. Y la última, menos 28, 11. Entonces, de este sistema, queremos calcular esta carga. ¿Vale? Entonces, en un primer análisis de fuerzas, vamos a ir de izquierda a derecha para propósitos de que sea más fácil. Entonces, esta sería la 1, la 2, 3, 4 y 5. Así es más fácil identificar cada carga. Entonces, veamos cómo sería el análisis de cargas, el movimiento que van a tener. Entonces, respecto a esta, ¿sí? Como son fuerzas iguales, la carga que queremos analizar tiende a irse hacia aquella carga. Veamos todas las que son de signo negativo, signo contrario, entonces va a tender a irse hacia ellas. ¿Sí? Caso contrario, cuando sean cargas positivas como esta, tiende a irse hacia el lado opuesto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 5 movimientos posibles a partir de esas cargas. Entonces, ahora sí empezamos a hacer el análisis de todo este movimiento. Imagínense el resultado de esto hacia dónde irá a parar. Entonces, veamos, la primera que nombré como 1 es una carga positiva que está de este lado. Y la que a mí me interesa está más o menos en esta posición. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos, cuando son cargas iguales, recuerden quién se toma como la inicial y quién es como la final. Cuando son cargas iguales, la final se va a tomar siempre a la carga que a mí me interesa analizar. Entonces, de esto, veamos, el movimiento básicamente sería opuesto, dirección opuesta. Pero esta es la que a mí me interesa. No me interesa esta, me interesa esta. Entonces este es su movimiento. Pero bueno, entonces quiere decir que la flecha tendría que estar en este sentido. Entonces esta se tiene que mover en esta forma. ¿Sí? Entonces recordemos las coordenadas. El principal es 8, menos 10. ¿Sí? Y de la primera carga que me va a interesar es menos 34, menos 19. Entonces tenemos que calcular la delta x1 y la delta y1. Para hacer eso ya habíamos visto entonces cargas iguales, la que a mí me interesa va a ser la final. Entonces voy a escribir acá 8 y menos 10. La fórmula dice que es menos la otra carga. La otra carga es menos 34 menos 19. Entonces si hacemos esta operación, menos por menos es más, 8 más 34 son 42. Recordemos que esto está en micrómetros. Menos por menos es más, menos 10 más 19 son 9
micrómetros, y con eso obtenemos el primer dato. Ojo, fíjense que ambas nos dieron positivas, esto es porque esta flecha va hacia allá, ¿sí? Y eso es el primer cuadrante. Ahora, de estas dos tenemos que calcular la distancia, que lo que hemos visto es que es la raíz cuadrada de cada uno de esos deltas encontradas al cuadrado. Recordando que aunque nos diera negativo, como se va a elevar al cuadrado, ya no importaría. Entonces, nos queda 42 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto, nos queda 1845, cuyo resultado entonces es 42.95 micrómetros. Y con eso ya tengo la primera distancia. Esta es la distancia 1. El otro parámetro que me importa es la dirección. Entonces la dirección hemos visto que es tangente inversa del opuesto, que en este caso es 9, sobre la adyacente, que es 42. Y si resolvemos esto nos da 12.09. También hay que recordar en qué cuadrante está. Puede ser que tengamos que hacer una suma de 180 a 360. Para el caso del primer cuadrante no es necesario. Entonces ya encontramos los dos primeros parámetros, la dirección y la distancia. Así tenemos que hacer sucesivamente para todas las demás cargas. Entonces otra vez tenemos la negativa. La que tomamos como 2 es una negativa. Entonces sabemos que es una fuerza de atracción y esta tiende a irse hacia esta carga, ¿sí? Por lo tanto el movimiento es para allá y hacia arriba. ¿Qué sabemos de esto? Que en X es negativa y en Y positiva ya de inicio. Entonces podemos hasta predecir resultados. Entonces vamos a llamarle esta delta X2 y delta Y2. Entonces cuando son cargas diferentes, ¿sí?, la carga contraria es la que se toma como de inicio. Y sus coordenadas fijamos que era menos 28, 11. ¿Sí? Por fórmula menos la que nos interesa, que es 8 menos 10. ¿Sí? Entonces esto es una suma, nos queda menos 36. Menos 36 micrómetros. ¿Sí? Igual es una suma y nos queda 21 micrómetros. Fíjense, negativo en X, positivo en Y, como hemos dicho acá. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, podemos calcular la distancia 2, que ya vimos también, que es el primero al cuadrado. No se toma en cuenta el signo porque al elevarlo al cuadrado nos va a quedar positivo. Entonces, 36 al cuadrado más 21 al cuadrado da 1737. Y si le sacamos raíz, nos queda 41.68 micrómetros. ¿Sí? El siguiente, eso es esta distancia. ¿Sí? Nos queda encontrar alfa 2. ¿Sí? Vamos a llamarle alfa 2', porque realmente el ángulo que nos interesa es el que es respecto a 0 grados. Este sí es alfa 2. Entonces, lo que habíamos visto, si la X es negativa, como es este caso, entonces le vamos a sumar 180 al ángulo resultante. Entonces esto nos queda 180 tangente inversa de 21 entre menos 36. ¿Sí? Tangente inversa de 21 sobre menos 36 nos queda menos 30.26. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es de 149.74. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos ángulos. Seguimos, porque no acabamos, cambiamos de color porque sea diferente. Entonces ahora tenemos la carga que nos interesa acá y la 3 fijamos como una negativa que estaba en esta parte. Igual es de tracción, entonces el movimiento es en ambos negativo, ¿sí? Porque es hacia abajo y hacia la izquierda en X. Entonces vamos a encontrar lo que es delta X3 y delta Y3. ¿Cómo se hace eso? Ya habíamos visto. Entonces cuando son cargas contrarias se toma primero a la otra, que en este caso las coordenadas es menos 9 y menos 30.
menos de fórmula, y ya quedamos que las que nos interesan es 8 y menos 10. Entonces menos 9 menos 8 es menos 17. Menos por menos es más, menos 30 más 10 es menos 20. Esto que estamos encontrando aquí quiere decir que aquí sería menos 17 y aquí menos 20, ¿sí? Estas distancias que tenemos acá y acá. Entonces sigamos. Distancia 3, ya quedamos que es raíz cuadrada de 17 al cuadrado más 20 al cuadrado, sin tomar en cuenta los signos, ¿sí? Esto nos queda raíz de 689, que da como resultado, al sacar la raíz, 26.25 micrómetros. Y esa es esta distancia, ¿sí? Este es de 3. Siguiente paso, nos interesa encontrar alfa, ¿sí? Alfa viene siendo esto, que equivale a este parso. Si hacemos una especie de Z, no sé si lo alcanzan a visualizar. Pero otra vez, está hacia el tercer cuadrante, X es negativa, por lo tanto el que nos interesa es esto. Entonces hay que sumarle 180 grados a la tangente inversa de menos 20 entre menos 17. La tangente inversa de todo esto nos da 49.63. Por lo tanto, el ángulo 3 es de 229.63 grados. Entonces ya tenemos la tercera, cuarta. Ahora tenemos la carga que nos interesa acá y la que nombramos como 4 estaba por acá. Entonces ya hemos visto, eso es una fuerza de repulsión, ¿sí? Entonces lo que buscamos es esto. Quiere decir que otra vez X negativo e Y negativo. Entonces vamos a ver delta X4, delta Y4 es, en este caso, como son cargas iguales, otra vez se toma como inicial o final, perdón, la que vamos a evaluar, que es 8 y menos 10, y la otra carga, en este caso su posición es 25 y 14, entonces menos 25 menos 14. Entonces 8 menos 25 da menos 17. Todo esto es micrómetros. Y menos 10 menos 14 menos 24 micrómetros. ¿Sí? Entonces encontramos la distancia 4, 17 al cuadrado más 24 al cuadrado. Eso es raíz de 865. Por lo tanto nos da una distancia 4 de 29.41 micrómetros. Igual, está hacia acá, el alfa es esto, el alfa es esto. Hay que sumarle 180 para encontrar el ángulo que nos interesa. Entonces el alfa 4 es 180 más la tangente inversa de menos 24 entre menos 17. Eso lo que nos da es 54.69. Por lo tanto, el ángulo 4 es 234.69 grados. Ya llevamos 4. Vamos con la última, por fin. Esta es la que analizamos y la que nombramos como 5 es una carga negativa que está acá. Entonces es una fuerza de atracción, este es el movimiento. Quiere decir que va a ser en Y negativo, pero en X positivo. Delta X5, delta Y5. Para encontrar esto, cuando es esto, empezamos con la otra carga que es 32 y menos 16. Menos por fórmula 8, menos por fórmula, menos 10 es la otra coordenada. 32 menos 8 es 24 micrómetros, positivo en X. Menos 16, menos por menos es más 10 es menos 6 micrómetros. Entonces con esto podemos encontrar la distancia 5, es decir, raíz de 24 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, raíz de 612.
y esto nos da 24.74 micrómetros, ¿sí? Por último, el ángulo 5. Ojo, ahora, esto viene siendo alfa, que si se acuerdan hace rato que dibujé una z, esto es alfa. Pero a mí lo que me interesa es todo esto. Entonces quiere decir que para encontrar alfa 5, a 360 le voy a sumar la tangente inversa de lo que encontremos. ¿Quién es en este caso? Que es menos 6 entre 24. ¿Sí? Este es 24. Y esto nos da 360 menos 14.04. Por lo tanto, el ángulo 5 es de 345.96 grados. Y con esto ya tenemos todas las distancias y todos los ángulos. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular todas las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tenemos que encontrar? Pues 5. ¿Sí? Entonces, es casi como una tablita. Ya sabemos que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. También ya hemos visto en otra sección que el valor exacto es 8 puntos con varios decimales. Perdón, es a la 9. Pero por propósitos de practicidad siempre lo hemos fijado como a la 9. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre también para facilitar la operación se pone la carga que a mí me interesa primero, que es la de 22 por 10. Como está en nanómetros, es a la menos 9. Entonces, en todas voy a escribir primero eso. 22 por 10 a la menos 9, 22 por 10 a la menos 9. Incluso yo de aquí ya veo que este se va a ver con este, ¿sí? Porque como son positivo y negativo, es una resta al final, ¿sí? En fin, listo. Ahora lo que sigue es poner la otra carga. Entonces, la carga que fijé como 1 en este caso es la de 28. Entonces aquí va 28 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Y la distancia que encontramos para este caso es de 42.95 micrómetros, es decir, por 10 a la menos 6 al cuadrado. ¿Sí? La segunda carga es de menos 37 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Y la distancia que encontramos es de 41.68 por 10 a la menos 6 al cuadrado. La tercera es menos 40 por 10 a la menos 9. La distancia de separación encontrada es de 26.25 micrómetros al cuadrado. La que sigue es de 43 por 10 a la menos 9 y la distancia es de 29.41 por 10 a la menos 6 al cuadrado. La última es de menos 35 por 10 a la menos 9 y la distancia de separación es de 24.74 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Entonces, solo para el primero voy a hacer el cálculo de los exponentes para que se den cuenta. Ya además lo siguen haciendo. Entonces, 9 por 22 por 28 me da 5.544 por 10. Ya quedamos que solo me queda este exponente a la menos 9. ¿Sale? Si elevamos 42.95 al cuadrado es 1844.7 por 10. Los exponentes se suman. Menos 6 es menos 12. ¿Sí? Esto pasa arriba, positivo. Entonces menos 9 más 12 es 3. Y ya nada más hago esta división. Esta división da cerrando en 3. Entonces como el exponente también va a ser 3, se maneja como
kilonewtons, porque estamos hablando de fuerza. Entonces ahora sé que todas me van a dar en kilonewtons, ¿sí? Entonces ya me voy a los cálculos, simplemente hago las operaciones de multiplicación, ¿sí? Este al cuadrado, el segundo les va a dar menos 4.22 kilonewtons, menos 11.49 kilonewtons, 9.84 kilonewtons y menos 11.32 kilonewtons. Cabe recordar que este signo negativo lo único que indica es fuerza de atracción, ¿sale? Y por ende los positivos, fuerza de repulsión. Bueno, ya hicimos estos cálculos. Ahora lo que sigue es, tenemos que calcular todas las componentes, ¿sí? ¿Cómo es eso? Básicamente es la magnitud. Ya no tomen en cuenta el signo, solamente se pone positivo. 3 coseno, 3 seno. Y los ángulos que encontramos para el primero fue de 12.09. ¿Sí? Entonces, si hacen toda esta multiplicación, nos va a dar 2.93 kilonewtons. Y el segundo, 0.628 kilonewtons. Y así sucesivamente tenemos que hacer para cada uno de estos. La segunda magnitud es de, acuérdense, sin signo, solo positivo, 4.22. ¿Sí? Coseno, seno. Para este caso el ángulo es de 149.74. ¿Qué nos da esto? El primero es menos 3.64 kilonewtons y el segundo 2.13 kilonewtons. Sigamos. F3X, F3Y. El 3 nos dio 11.49. Insisto en que aquí ya el signo no se toma en cuenta, solamente la magnitud, ¿sí? Coseno seno de 229.63. Estos son los ángulos que encontramos al principio, ¿sí? Entonces esto nos va a dar menos 7.44 kilonewtons y menos 8.75 kilonewtons. Seguimos, me queda un F4X, F4Y, F5X y F5Y. Aunque parece difícil, la verdad solamente es laborioso. De ahí solamente es repetir los mismos números, 9.84 en este caso, que es el cuarto valor, coseno y seno, del ángulo que es 234.69. Y bueno, hacer esta operación en la calculadora. Para el primer caso nos da menos 5.69 kilonewtons y menos 8.03 kilonewtons. Para el último caso es 11.32 la magnitud. Coseno, seno de 345.96. Bueno, al hacer esto nos da 10.98 kilonewtons y menos 2.75 kilonewtons. Y con esto entonces ya encontramos todas las componentes en X y todas las componentes en Y de las fuerzas. Por lo tanto, el siguiente paso es sumar todas las X. ¿Cuáles son estas? Pues las voy a escribir para propósitos de facilitar. 2.93. Como todas son kilos, no es necesario ponerlos, se escribe al final. La segunda dio menos 3.64. La tercera menos 7.44. La cuarta menos 5.69. Hay que conservar los signos. Y la última 10.98. Entonces si hacen toda esta operación de suma o resta, nos da menos 2.86 y al final le agrego lo de kilonewtons. Lo mismo para Y. Nos dio 0.628
2.13 menos 8.75 menos 8.03 y menos 2.75. Si hacemos estas sumas o restas, nos da menos 16.77 kilonewtons. Entonces fíjense, el signo negativo ya nos indica que es el cuarto cuadrante, por lo tanto el resultado para el ángulo tendremos que sumarle 360 grados. ¿Sí? Casi terminamos. Fuerza resultante. Entonces, para calcular esto se toman en cuenta estas dos que calculamos, sin el signo, porque ya hemos visto que al elevar al cuadrado se nos va a eliminar, así que no tiene caso ponerlo. Más 16.77 al cuadrado. ¿Sí? Esto, si hacen las operaciones, nos va a dar raíz de 289.41. Quiere decir que la fuerza resultante es de 17.01 kilonewtons. ¿Sale? Y por último, el ángulo resultante. Ya quedamos que está en el tercer cuadrante, porque nos da... Ah, perdón, no es tercer cuadrante. Negativo, negativo. Es el tercer cuadrante, no el cuarto. Entonces se le suma 180 grados. ¿Sí? Entonces va a ser 180 más la tangente inversa. Y aquí sí, bueno, aunque todo nos va a dar signos negativo entre negativo y positivo, pero lo escribimos. Menos 16.77 entre menos 2.86. Si hacen esta operación, nos da 180 más 80.32. Es decir, el ángulo resultante es 260.32 grados. Y estos son los dos datos que nos interesan. Ya para cerrar, al final, siempre es bueno construir un modelo de fuerzas. Es decir, bueno, puedo dibujar todas, pero va a ser un poquito complejo. Mejor me quedo con las resultantes. Encontramos que en X se movió menos 2.86 kilonewtons, ¿vale? Pero en Y se movió menos 16.77, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos la regla del paralelogramo, la fuerza resultante es esto, ¿sí? Cuya magnitud encontramos que es 17.01 kilonewtons, ¿sí? Y recuerden que los ángulos son respecto a 0 grados. Este ángulo que encontramos es de 260.32 grados. Y este es el modelo o el resultado del análisis de las fuerzas que se dan entre 6 cargas presentes en un sistema, ¿sí? Entonces, esto es para que vean todos los pasos que hay que hacer para poderlo encontrar, ¿sí? El resultado de este sistema. Y dividido en pasos es encontrar distancias y ángulos de cada par de cargas. A continuación, las fuerzas de cada una de ellas, las componentes de esas fuerzas, la sumatoria de las componentes y por último fuerza resultante y dirección, ¿sí? Tomando en cuenta para la dirección el cuadrante en el que se encuentra esa fuerza, ¿sí? ¿Cómo sabemos el cuadrante? Simplemente por los signos. Negativo, negativo, sabemos que está el tercer cuadrante. Y eso es todo.